Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiera el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo, amados hermanos? Glorias al Señor. Pueden tomar su asiento, amados hermanos. Bendito es el nombre que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor nuestro. Bendito es el nombre de Dios. Gloria a Cristo. ¿Quién vive, amados hermanos? Y a su nombre. Gloria a su iglesia en victoria en Cristo Jesús. Cuando medito esta palabra, amados hermanos, vamos a titularlo, amados hermanos, el temor de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Bendito es el nombre de Dios, porque la palabra nos enseña, amados hermanos, que bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? O sea, todo aquel que teme a Dios es bienaventurado, dice la palabra de Dios. Es dichoso, es bendecido. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Mis amados hermanos, no hay palabra de cómo explicar la bienaventuranza. Dichoso, bendecido y hasta prosperado, dice la palabra de Dios. ¿Verdad que sí, amados hermanos? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Bendito es el nombre de Cristo. Glorias al Señor, que anda en sus caminos. ¿Cuál camino? Es el camino que nos lleva a la vida eterna, amados hermanos. Bendito es el nombre de Cristo. Son bienaventurados todos aquellos que permanecen en el Señor. Su palabra lo dice, amados hermanos. Son dichosos, son bendecidos de tal manera, es la palabra de Dios. La pregunta antes de entrar al mensaje: ¿qué es el temor a Dios? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Qué significa temer a Dios? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Cómo podemos creer en un Dios que nos ama y al mismo tiempo debemos temerle? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? ¿Qué es el temor a Jehová? ¿Qué es el temor a Dios? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Hoy mucho, mi amor, las iglesias, en los últimos tiempos podemos ver que las iglesias modernas hablan mucho de Dios, que Dios es un Dios de amor. Eso lo sabemos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Son uno de los atributos, una de las virtudes de Dios, el amor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Uno de los atributos de Dios, que por amor dio a su unigénito Hijo para salvarnos, para darnos vida eterna. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Cómo es posible que el pastor está diciendo que bienaventurados son aquellos que temen a Dios, que temen a Jehová? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que voy a temer a un Dios, que Dios es un Dios de amor? ¿Cómo voy a temerle? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Pero ¿de qué amor, de qué temor habla la palabra de Dios? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Hoy las iglesias modernas, amados hermanos, incluyendo a nosotros, moderna significa en los últimos tiempos. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Se habla mucho, mi amados hermanos, de amor hacia Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Se habla mucho que Dios es amor, pero muy poco habla, mi amados hermanos, de tenerle temor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Muchos hablan de un Dios de amor, pero no hablan de temor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Cuando leo la palabra de Dios, mis amados hermanos, la Biblia nos enseña que hay que tenerle un temor a Dios, un temor santo. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? La Biblia se nos exhorta constantemente, amados hermanos, que debemos de temer a Dios, que tengamos temor de Él y de así vivir un temor santo. Bendito es el nombre de Cristo. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Pero, ¿por qué deberíamos tener temor a Dios? ¿No es un Dios de amor? ¿Qué significa la palabra temor santo? Temor santo significa reverencia. Reverencia, un temor santo. El temor de Dios no es lo mismo que miedo, mis amados hermanos, a un tirano o un dictador. No, ¿cuánto bendice el nombre de Cristo? Cuando hablamos de temor hacia Dios, hablamos de un temor santo, un temor a no fallarle, un temor a no pecar contra un Dios santo, que es santo, santo, 3 veces santo, mis amados hermanos, que el pecado no tiene parte en su presencia. De ese temor dice la palabra de Dios.
¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? No que le tema como un tirano, no que le tema como un dictador, no, mi amados hermanos, sino un temor santo a no fallarle. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Aleluya, bendito es el nombre de Cristo, porque tenemos que entender conforme la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios es un Dios de amor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Uno de los atributos, una de las virtudes de Dios, que es Dios de amor. Pero también la palabra nos enseña que es fuego consumidor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Lo dice claramente Hebreos 12:28, mis amados hermanos, que Dios es fuego consumidor. Cuando la persona no le tiene temor, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, ahí Dios viene siendo fuego consumidor para todo aquello que no le tienen temor, mis amados hermanos, que no le tiene reverencia, mis amados hermanos. Su palabra lo dice. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Y es lo que falta hoy en las iglesias, en los últimos tiempos, mis amados hermanos. Temor hacia Dios, reverencia hacia Dios, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Los animalitos tienen más temor hacia Dios que el ser humano. Aleluya, ¿cuánto bendice el nombre de Cristo? Miramos que, mi amor, la creación de Dios tiene más temor hacia Dios que los seres humanos, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Miramos hoy en día, mis amados hermanos, cualquiera usa el nombre de Dios en vano. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Le sale algo mal, menciona el nombre de Dios. ¿Verdad que sí? Choca, le menciona el nombre de Dios. Dice maldición hasta con nombre de Dios menciona, mi amor, usa el nombre de Dios en vano. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Cada cosa que hace menciona el nombre de Dios, mi amados hermanos. Y si siguen así usando el nombre de Dios en vano, déjame decirle, conforme la palabra de Dios, el reino de los cielos te va a quedar muy grande. Ahí no vas a caber. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Porque dice la palabra de Dios, si le tenemos temor a Dios, no podemos usar su nombre en vano. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo, amados hermanos? Su palabra lo dice claramente, mi amados hermanos, no uséis el nombre de Dios en vano. ¿Verdad que sí, amados hermanos? Así dice la palabra de Dios. Pero una persona que tiene temor de Dios, mi amados hermanos, antes de usar el nombre de Dios en vano, va a pensar muy bien, bendito es el nombre de Cristo. Porque sabe que es un Dios santo. No va a poner a Dios en sus asuntos, en sus errores, en su pecado, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Cuánto bendice el nombre de Dios, mis amados hermanos? ¿Se puede alabar al Señor, amados hermanos? Gloria a Cristo Jesús. Es tan importante, mi amados hermanos, que la iglesia tenga temor hacia Dios, un temor santo, porque su palabra dice, mi amados hermanos, fíjese cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos Isaías 14, amados hermanos, aleluya, Lucifer que estaba en el cielo, dice la palabra de Dios, a rebelarse contra Dios, mi amados hermanos, a no tenerle temor a Dios. ¿Qué le pasó, mi amados hermanos? Fue echado del cielo, dice la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Bendito es el nombre de Cristo. Porque le subió el ego, se quiso sentirse más grande que Dios. Perdió el temor hacia Dios, perdió el respeto, perdió la reverencia, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Y qué le pasó? Fue arrojado del cielo. ¿Verdad que sí? De tal manera con todos esos ángeles que se rebelaron también, que son los ángeles caídos, dice la palabra de Dios, una tercera parte. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo, amados hermanos? ¿Qué le pasó a Adán en el huerto de Edén, mis amados hermanos? Cuando estaban ahí, cuando pecaron, cuando se rebelaron contra Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Bendito es el nombre de Dios. Por un poquito que Eva perdió el temor hacia Dios, ¿qué le pasó, mis amados hermanos? Desobedeció a Dios, ¿verdad que sí? Cuando el Señor dijo claramente que no tocara del fruto del huerto que está en el medio, que no lo comiera, pero ¿qué hizo? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Perdió el temor hacia Dios y de tal manera comió y le dio al maridito, ¿verdad que sí? Lo que hablamos el martes. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Por eso dice la palabra de Dios que es tan importante que la iglesia tenga temor hacia Dios, un temor santo, no fallarle. Pero hoy muchas iglesias, muchos creyentes en los últimos tiempos tienen mucho amor por Dios, pero poco temor, poca reverencia es lo que hay, amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? De tal manera que muchos se acercan a Cristo, hoy reciben a Cristo y mañana lo botan. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Vienen otra vez, van para el mundo a pecar, llegan a reconciliarse, votan a Cristo otra vez, mis amados hermanos. ¿Por qué cree que hacen eso, amados hermanos? Porque son personas que no le tienen temor a Dios. Por eso le va como le va, amados hermanos.
¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Por eso vive una vida de miseria, por eso vive una vida sufriendo, por eso vive una vida mendigando amor, mendigando cariño, mendigando, mi amor, que alguien lo escuche. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Porque anda jugando con el evangelio. ¿Verdad que sí, amados hermanos? Bendito es el nombre de Dios. Pero si tuviera un poquito de temor hacia Dios, mi amor, ¿qué sería de la vida del hombre, del ser humano? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Y es lo que falta hoy en las iglesias, las congregaciones. Muchas congregaciones no tienen temor hacia Dios, mis amados hermanos. Está el predicador predicando la palabra, enseñando. Los otros sinvergüenza están en el teléfono. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Los otros sinvergüenza están chateando, mensajeando. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Que no prestan oído a la palabra de Dios, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Así se encuentran las iglesias hoy en día, amados hermanos. Ya todos son camarógrafos, ya todos son los que graban, ya todos son de sonido, amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Y pastor que permite esto, amados hermanos. Pastores que están permitiendo esto en las iglesias, mis amados hermanos. Escucha, pastor, si usted no se pone la pila, esa iglesia ya no va a tener temor hacia Dios. Va a haber un relajo a rato. Por eso el pastor tiene que asignar a alguien que haga tal tarea en la obra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo, amados hermanos? Bendito es el nombre de Dios. Hoy nos encontramos en muchas iglesias, ya está predicando, ya cada quien está con el teléfono. Todo grabando, ya todos son camarógrafos, ya ni escuchan la palabra. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Hay más camarógrafos en la iglesia que congregantes, entonces, amados hermanos. Entonces, ¿a quién le predica el predicador? ¿A quién le predica el pastor, mis amados hermanos? Todos están grabando, todos con su teléfono. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Aleluya. ¿Verdad que sí? Y la pregunta es, mis amados hermanos, ¿se alimentará el pueblo? Yo digo que no, amados hermanos. Lo tengo comprobado, mis amados hermanos. Por eso yo a veces lo que hago aquí, amados hermanos, turno a las hermanitas, la turno para que se alimente, escuchen el mensaje. Porque persona que está allá en el sonido enfocada también, si miro, el pastor tiene que tener sabiduría. Si miro el pastor que está tambaleando, vámonos, quítala de ahí. O quítalo de ahí, ponga otro. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? He visto y lo he comprobado, amados hermanos, que personas muchas las veces que están grabando, ni atención ponen al mensaje, ni atención ponen la palabra. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Cuánto bendice el nombre de Dios, amados hermanos? Imagínate aquel que está el predicador predicando con todo, está en el teléfono mensajeando, ahí testeando su mente, ahí está en el mensaje, ahí en el teléfono, ahí están como el caracolito, nada más con puro caparazón, mis amados hermanos. Su espíritu sabrá de dónde anda. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Momia seca es el hermano, así están hoy en las iglesias, amados hermanos. ¿Y por qué cree que están así, amados hermanos? Porque han perdido temor hacia Dios. Cuando la palabra dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, dice la palabra de Dios. Bienaventurado es. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Cómo es posible que los animalitos tengan más temor hacia Dios que el ser humano? Cuando somos creación a la imagen y semejanza de Dios, amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Se puede alabar al Señor, amados hermanos? Bendito es el nombre de Cristo. ¿Cómo es posible, amados hermanos? Ya no tiene reverencia, no tiene respeto hacia Dios, no tiene reverencia en la casa de Dios. Lo que está pasando hoy, los últimos días, amados hermanos. ¿Puedes entender, amados hermanos? En la hora de la prédica, como que le da un ataque, mis amados hermanos, que de repente se le revienta la cuenta, a lo mejor porque todos quieren ir al baño misma hora de la prédica. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Se puede alabar al Señor? A la hora de la prédica todos van al baño, todos andan caminando, todos andan en el pasillo. No nada más digo de aquí en esta iglesia, está hablando en general, amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? En todas las iglesias del mundo, amados hermanos. En la hora que el predicador ya va a predicar, pero nomás cuando empieza la palabra ya no alaban, ya no bendicen el nombre de Dios, ya no glorifican, pero ahí las alabanzas, ahí la alabanza así hasta quieren correr, brincar, hasta ahí brinca, ahí hasta se desmaya, gritan, pero en la palabra, calladito, ignorando el mensaje, rechazando el mensaje, amados hermanos. ¿Y por qué creen, amados hermanos, que pasa eso? Porque ya no tienen temor hacia Dios, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo?
Aleluya. Una persona que tiene temor hacia Dios, mi amado hermano, va a recibir la palabra de Dios, mi amado hermano, con mansedumbre. Bendito es el nombre de Dios. Va a recibir la palabra de Dios, mi amado hermano. Aleluya. Con dignidad. Su palabra dice, mi amado, con reverencia, con gratitud, mi amado hermano. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? ¿Sí o no lo dice Hebreos 12:28? ¿Y eso es lo que dice Hebreos 12:28? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, dice la palabra de Dios, y mediante a ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, dice la palabra de Dios. Nosotros que tenemos un Dios vivo, amados hermanos, nosotros los cristianos evangélicos tenemos un Dios vivo y miramos poca reverencia en el pueblo de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Aquel católico idólatra llega con su sombrero, entra por la puerta, mira esa estatua, hasta se persina y se quita el sombrero, ¿verdad que sí? Se quita el sombrero, ¿se puede alabar a Cristo? Y el cristiano evangélico cuando entra en la casa del Señor, ahí está con su sombrero, con la cachucha, con el gorro. No es que hace mucho frío afuera, pastor, pero acá adentro está caliente. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Dónde está la reverencia? ¿Quién tiene más temor hacia los ídolos que hacia el mismo Dios vivo? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo, amados hermanos? Así pasa, amados hermanos. ¿Por qué creen que sucede eso? Porque ya no hay temor, ya no hay reverencia, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Dice la palabra que así nosotros recibiendo un reino inconmovible. Escucha esto. ¿Cuánto ha recibido ese reino? El reino de Dios. Bendito es el nombre de Cristo. Entonces tengamos gratitud. Sea agradecido. Sea agradecido todo el tiempo. Tenga gratitud mediante ella. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Dice la palabra de Dios. Agrádale a Dios, bendito es el nombre de Cristo. Gracias a Él no has sido consumido. Gracias a Él que aún vive. Gracias a Él que tú trabajas. Gracias a Él que aún puede ver tu familia. Gracias a Dios, bendito es el nombre de Cristo. Su palabra lo dice, amados hermanos, ¿verdad que sí? Bendito es el nombre de Dios, amados hermanos. Aleluya, bendito es el nombre de Dios. Mucha gente, muy poco temor hay en muchas iglesias, amados hermanos. Bendito es el nombre de Cristo. Y la palabra dice, mis amados hermanos, cuando leo una referencia aquí en Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 2, fíjense lo que dice. Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 2, bendito es el nombre de Cristo. Dice la palabra de Dios. Gloria a Cristo. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros, para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tus hijos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo, amados hermanos? ¿Qué necesita el hombre de hacer? Poner por obra la palabra de Dios, los estatutos, los mandamientos de Dios, mis amados hermanos. Su palabra dice, ¿cuánto bendice el nombre de Dios? ¿Para qué, mis amados hermanos? Para que temas a Jehová. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Bendito es el nombre de Dios. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tus hijos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Bendito es el nombre de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Poner por obra. Su palabra dice, aleluya, hay que poner por obra la palabra de Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase para que lo pongáis por obra en la tierra que pasáis. Hay que enseñar esta palabra. Hay que meditarla de día y de noche, amados hermanos. ¿Cómo el cristiano va a conocer más a Dios? Meditando su palabra. ¿Verdad que sí? ¿Cómo tu fe va a crecer más? Meditando la palabra de Dios, orando, estando en intimidad con el Señor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Te aseguro, mi querido hermano? ¿Te aseguro? Aleluya, te aseguro, mi amados hermanos. Y Dios es testigo. Que personas que no tienen temor de Dios, escucha esto, no meditan la palabra de Dios. Personas que no le tienen temor a Dios, no meditan la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo?
O hay personas también que sí meditan la palabra, pero para torcerlo, pero se mira luego quienes son así. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Se puede alabar a Cristo? Que son personas apóstatas, amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Pero personas que no le tienen temor de Dios, no conocen a su Señor, no conocen a Dios, no conocen su santidad, no conocen su estatuto, no conocen su decreto, no conocen su justicia, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? No conoce, mis amados hermanos, su perfección. No conoce a Dios, mis amados hermanos, por eso no le tienen temor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Por eso usted puede ver que muchas iglesias modernas tienen mucho amor por Dios, pero poco temor, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Cuando la palabra dice claramente que Él nos invita, que lo conozcamos. Dice Juan capítulo 5, verso 39, escudriñar las escrituras, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque estas son las que dan testimonio de nuestro Dios vivo, ¿verdad que sí, amados hermanos? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bendito es el nombre de Dios. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo vamos a conocer a Dios escudriñando la escritura? ¿Cómo vamos a conocer al Señor escudriñando su palabra? Ahí vamos a tener más temor en conocer a ese Dios, que es Dios santo, 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 que aborrece el pecado. Tanto aborrece el pecado, escucha esto, aborrece al pecador también. Su palabra dice que Él está airado contra este mundo perverso todos los días de su vida, amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Así que no crea la mentira que dicen que anda ese dicho por el mundo. Ese dicho por un escritor hindú que dice que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Es un dicho mundano, eso, amados hermanos. Eso no me lo dice la palabra de Dios. La palabra me dice que Dios aborrece el pecador igual que su pecado. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Bendito es el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque es un Dios santo, mi amados hermanos. Bendito es el nombre de Cristo. Es un Dios santo. Santo, santo, 3 veces santo. Su palabra lo dice. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Y es tan importante que la iglesia, mis amados hermanos, conozca más a Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Es una orden que se le da con frecuencia al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando meditamos, temer a Dios o temer a Jehová. Es importante saber lo que significa esa orden para los creyentes, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Solo cuando de veras temen al Señor, el creyente será librado de la esclavitud, del pecado, de las fuerzas demoníacas, mis amados hermanos. ¿Puedes entender? Cuando el creyente tiene temor hacia Dios, ¿cuánto bendice el nombre de Cristo? Si la persona no tiene temor hacia Dios, la persona siempre va a andar ahí, mis amados hermanos, atado en la fuerza de la tiniebla. Si no tiene temor hacia Dios, escucha esto, mi querido hermanito, mi querido amiguito. Si tú no tienes temor hacia Dios, siempre vas a ser esclavo del diablo. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Por qué? Porque vas a hacer lo que el diablo te pida que haga. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Una persona que no le tiene temor a Dios siempre va a ser un esclavo del infierno, para que me entienda. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Va a hacer lo que el diablo le dice, lo que el diablo le presenta, le pone, va a hacerle caso al diablo. Pero si una persona le tiene temor a Dios, mi amados hermanos, va a decir así como José el soñador: ¿cómo haré tan grande mal contra mi Dios? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Así como la esposita de Potifar se quiso meterse, decía la mujercita: duerme conmigo, que estamos solitos, ¿verdad que sí? Cuando leemos en Génesis, ¿cuánto bendice el nombre de Cristo? Génesis 39, cuando lo leemos, ¿qué dijo José? ¿Cómo haré tan grande mal contra mi Dios? Bendito es el nombre de Cristo. Aleluya, soy empleado de tu marido. Me ha dicho que todo me puede tocar, menos me ha reservado que a ti menos, y no voy a hacer este grande mal, no voy a pecar contra mi Dios, ni más o menos con mi patrón, con mi amo, también que se ha portado conmigo. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? José no lo hizo por su amo, sino por temor a Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Se puede alabar al Señor, amados hermanos? Bendito es el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque le tenía temor a Dios. Y una persona que no le tiene temor a Dios, se presenta esa oportunidad, es el carnal. Se deja guiar, se deja arrastrar, amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Se puede alabar a Cristo, amados hermanos? Bendito es el nombre de Cristo. ¿Quién vive, amados hermanos? Y a su nombre, ¿qué pide el Señor? Que le tengamos temor, mis amados hermanos.
Cuando le tenemos temor a Dios, vamos a ser librados de muchas obras pecaminosas, de muchas obras satánicas, mi amados hermanos. Vamos a dejar de ser esclavos del diablo cuando le tenemos temor a Dios, mi amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Sabe por qué muchos caen, tropiezan? Parece que andan entre pedregales, mi amados hermanos, cada rato caen. Reciben a Cristo, reconcilian y otra vez caen, reciben, recaen, de tal manera que toma lo que dice, si 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, como que toma eso ya exageradamente, ya no son 7 veces, ya son como 7,000 veces. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo, amados hermanos? ¿Sabe por qué caen tanto? Porque no le tienen temor a Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Porque no le tienen temor a Dios. Todo cristiano, toda cristiana, llamándose como se llame, si no vive una vida que le agrada a Cristo, la respuesta es: no le tienen temor a Dios. No le tienen temor a Dios. No le tienen temor al Señor. Porque Él mismo dice que Él quiere que su pueblo sea santo, ¿verdad que sí? Su pueblo sea limpio de toda inmundicia. Él mismo lo compró con precio de sangre, a derramar su sangre en la cruz de Calvario. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo, amados hermanos? Glorias al Señor Jesús. Bendito es el nombre de Dios. El significado temor de Dios. La orden del temer a Dios, mi amados hermanos, incluye una diversidad de aspectos de la relación del creyente con Dios. Amén. El creyente debe estar en relación con el Señor para que pueda tenerle temor. Si no está en relación con Dios, pues no tiene temor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? No lo conoce. Es como ejemplo, entra por allá esa puerta una persona que no conoce a Cristo, que no es cristiano. Se le puede entender al amigo, o sea, al pecador. Llega con sombrero, con cachucha, bendito es el nombre de Cristo, porque no conoce a Dios todavía. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Se le puede entender, no conoce a Dios. ¿Cómo va a temer a alguien que no conoce todavía? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Se puede alabar al Señor? Pero ya hablando de los creyentes, de los hijos de Dios, mi amados hermanos, no tienen temor hacia Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Eso es lo que está pasando hoy en muchas iglesias. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? ¿Quién vive, amados hermanos? Y a su nombre, bendito es el nombre de Dios. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Aquí tengo unos apuntes aquí, bendito es el nombre de Cristo. El siguiente significado de temor de Dios es indispensable para el temor de Dios. Es un reconocimiento de su santidad, justicia y rectitud como contraparte de su amor y misericordia. Es decir, hay que conocerlo y comprender plenamente quién es Él, mi amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Nosotros necesitamos conocer a Dios plenamente, saber quién es Él. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Conocer quién es Jehová. Bendito es el nombre de Cristo. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios, amados hermanos? Y muy poco, mi amados hermanos, muchos no conocen a Dios. Muy pocos son los que conocen a Dios. Los que conocen a Dios viven su palabra, ponen por obra su palabra. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Tratan, se esfuerzan al diario, mi amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Así como dice Proverbios 2:5. Fíjense, dice Proverbios 2:5. Entonces entenderá el temor de Jehová y hallará el conocimiento de Dios. ¿Cuándo? Cuando usted se acerca más a Él. Cuando usted está más en intimidad con Dios. Cuando usted medita más su palabra. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Cuando entra en comunión con Él. ¿Cómo vas a conocerlo, mi amados hermanos? Aleluya. Vas a entender el temor de Jehová y hallará el conocimiento de Dios. Cuando nos acercamos más a Él, mi amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Se puede alabar al Señor, amados hermanos? Ese temor se basa en reconocimiento de que Dios es un Dios santo, cuya mismísima naturaleza hace que Él juzgue el pecado. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Aquí tengo un punto número 2. El temor a Dios es respetarlo con santo temor, reverencia y honra a Dios como Dios a causa de su gran gloria, santidad y majestad, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Se puede alabar al Señor? Filipenses 2:12 dice: por tanto, amado mío, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupado de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Si alguien le tiene temor al Señor, va a ocuparse de su salvación con temor y temblor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Aquel que no le tiene temor a Dios, escucha esto, amados hermanos, no se ocupa de su salvación con temor y temblor. No se ocupa. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Su vida lo vas a mirar por su fruto, esa es la palabra de Dios. Vas a mirar que no se congrega cuando se le pega la gana. ¿Cuánto dice el nombre de Cristo? Busca de Dios nada más en las necesidades. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Nada más cuando se encuentra sin trabajo o enfermo, ahí sí gimen al Señor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Así como muchos cristianos que hay por el mundo, ¿verdad? Que hay cristianos que son, gloria a Dios, por lo que vienen 3 veces por semana, se esfuerzan, 2 veces por semana, pero lo más triste, hay otros que son domingueros. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Que no se ocupan de su salvación con temor y temblor. Hay otros que son ganaderos, que vienen a la iglesia cuando se les pega la gana. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? No porque tengan muchas vacas, muchos chivos, sino cuando se les pega la gana. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Se puede alabar al Señor? Esas personitas estarán ocupándose de su salvación con temor y temblor. Estarán ocupándose de su salvación con temor y temblor. ¿Le tendrá temor hacia Dios? ¿Le tendrá temor santo a Dios? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Se puede alabar al Señor? Cada quien sabe cómo están delante de Dios, ¿verdad que sí, amados hermanos? Otros son, dijeran hermanos, son cristianos camellos, que toma agua para mucho tiempo, nada más cuando vuelve a tener sed, vuelve. Sí, es cierto, sí hay, casi son. Y le digo a mi esposa, no, le digo, yo ya conozco uno que otro que son así, bendito es el nombre de Cristo. Y a veces aquellos camellos son los que más atención necesitan. A veces vuelven a la larga y a veces son los que más te quitan el tiempo. Aleluya, ¿cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Se puede alabar a Cristo, más hermanos? Es la verdad. En muchas iglesias hay de esos cristianos ganaderos. Cuando vuelven, necesita que el pastor le preste atención, que el pastor esté platicando un rato ahí, pero con eso tiene para regresar de aquí a 3 meses o hasta 4 meses vuelven, o al año. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo, amados hermanos? Y la pregunta es, ¿esa persona estarán ocupando de su salvación con temor y temblor? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Se estarán ocupando de su salvación con temor y temblor? Cuando la palabra dice, por tanto, amado mío, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupado de vuestra salvación con temor y temblor, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo, amados hermanos? Así tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Por ejemplo, amados hermanos, cuando en el monte Sinaí los israelitas vieron a Dios manifestarse mediante truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, todo el pueblo se estremeció de miedo, dice la palabra de Dios. Éxodo 19:16. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Así quiere Dios que su pueblo le tema, amados hermanos. Bendito es el nombre de Cristo. Un temor santo a no fallar contra Él, a estar delante de su presencia como Él quiere, mis amados hermanos, sin contaminación. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? A hallarnos santos, sin mancha. ¿Por qué? Porque su sangre tiene poder de limpiarnos de toda obra muerta. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Dice Éxodo 19:16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, dice la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Así tiene que estremecerse aquella alma que le tiene temor santo hacia Dios, mis amados hermanos. Ocuparse de su salvación con temor y temblor. En pensar, vendrá Cristo hoy, vendrá Cristo en la mañana, vendrá Cristo al anochecer, vendrá Cristo el otro día o mañana, pero siempre va a estar, mis amados hermanos, viviendo una vida en temor santo hacia Dios. Bendito es el nombre de Cristo. Bendito es el nombre de Dios. Aquellos que no tienen temor a Dios, mis amados hermanos, vive el evangelio como bien les parece.
Cómo se le pega la gana, mi amados hermanos. Usted puede entender. Ahí se mira aquellos que no tienen temor de Dios, mi amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? No toma el evangelio en serio. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Siguen, mi amados hermanos, de mundano. Siguen de libertino. Anda todavía en la carne, mi amados hermanos. Viven todavía en el pecado. No le tienen temor a Dios, mi amados hermanos. Por eso le digo que hoy en las iglesias modernas, mucho amor por Dios, pero poco temor, amados hermanos. Así se encuentra hoy en día. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Así se encuentra hoy en día, amados hermanos, las iglesias en los últimos tiempos. Cuando la palabra dice que debe de haber, mi amados hermanos, un genuino temor del Señor hacia los creyentes, mi amados hermanos. Ponga su fe y confianza solo para salvación en Él, mi amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Bendito es el nombre de Dios. Cada creyente, mi amados hermanos, necesita reconocer lo que es Dios. Que Dios está enojado con el pecado. Y Él tiene el poder de castigar a los transgresores, dice la palabra de Dios, mi hermanos, con su justicia. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Bendito es el nombre de Dios. Tanto en el tiempo, por todo el tiempo de la eternidad. Así lo dice Salmo 76, versos 7 al 8, mi amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. Dice, tú, temible eres tú. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios, amados hermanos? El pueblo de Dios necesita temor santo hacia Dios, mis amados hermanos. El reino de los cielos es para aquellos que le tienen un temor santo a Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Un temor santo. Cuando tú le tienes temor santo a Dios, vas a ocuparte de tu salvación todo el tiempo con temor y temblor. Te vas a esforzar por agradar a Dios. Te vas a esforzar por vivir una vida cristiana que a Dios le agrada. Te vas a esforzar por vivir una vida de santidad, en obediencia cada día. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Vas a servir a Dios con temor y reverencia, por gratitud. ¿Por qué? Porque Él te salvó, Él te limpió. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Bendito es el nombre de Dios. Por eso miramos tanto relajo en muchas iglesias, amados hermanos, porque no hay temor. Mucha gente llega a la iglesia, se van porque no tienen temor hacia Dios. Gente, y muchas veces son gente que ya están cayuda, amados hermanos. Gente que ya son conocedores del evangelio, no son gente nueva. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Que quieren llevar un evangelio torcido, un evangelio falso. ¿Por qué? Porque no le tienen temor a Dios. Porque se han creado a un Dios a su imaginación que dice, oh, mi Dios es un Dios de amor, Dios no me va a castigar. Si peco hoy, si adultero hoy, voy a la iglesia el domingo, me postro, lloro y digo, Señor, perdóname, perdóname. Levantándose de ahí, otra vez vuelve a hacer lo mismo. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Así muchos han tomado en juego el evangelio, amados hermanos. Cuando el Señor, cuando le trajeron a aquella mujer adúltera, dice la palabra ante su presencia, bendito es el nombre de Cristo. Dice la palabra de Dios que Cristo, aleluya, empezó cuando miró a esa mujer, cuando los fariseos querían que el Señor, mi amor, se la apedreara. Dice la palabra de Dios, Jesús le dijo que tire, aleluya, la primera piedra que esté libre de pecados, ¿verdad que sí? Bendito es el nombre de Cristo. Y dice la palabra de Dios que el Señor empezó a escribir de tal manera que causó su conciencia de cada uno de ellos, mi amados hermanos. Porque lo que da a entender la palabra de Dios, que nada más trajeron la mujercita y el marido ¿dónde estaba? Cuando los dos tenían que morir apedreados. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Y lo que puede dar a entender la palabra de Dios, que Jesús escribía, ¿te acuerdas que anoche estuviste también tú con ella? ¿Te acuerdas tú antier cuando te metiste con ella? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? También tú necesitas estar aquí para ser apedreado. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Y dice la palabra que el Señor, cuando se fueron, cuando el Señor le dijo, ¿dónde están los que te condenaban, los que te acusaban? ¿Dónde están? Ninguno. Ni yo te condeno, dijo el Señor. Levántate y no peques más. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Levántate, pero ya no lo vuelvas a hacer. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? No dice el Señor que te perdona para que lo vuelvas a hacer. No dice Cristo que te limpia para que te vuelva a echar en el lodo del pecado. ¿Verdad que no? Bendito es el nombre de Cristo. Le dijo, mira, levántate,
no peques más. Bendito es el nombre de Dios. Igualmente le dijo el Señor a aquel hombre, aquel paralítico de Betesda, cuando lo encontró ahí por el templo, porque los fariseos, los judíos lo buscaban, dice la palabra de Dios, porque había hecho esa sanidad el Señor Jesús en un día de reposo. Y cuando aquel paralítico se lo miró ahí por el templo, de tal manera que le dijo el Señor, porque el paralítico le dijo, no, fue Jesús que me sanó, cuando Jesús le había dicho, no diga a nadie. Y le echó, y dice la palabra que le dijo, oh, mira, cuando lo encontró el Señor, que él lo encontró, le dijo, mira, has sido sano, has sido perdonado, no peques más para que no te venga cosa peor aún. Se lo advirtió el Señor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Se lo advirtió Cristo. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Muchos aquí han sido perdonados, ¿verdad que sí? Muchos hemos sido perdonados. Muchos que nos miran han sido perdonados. Si tú sigues pecando, escucha esto, te van a venir cosas peor, porque de Dios nadie se burla. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Si tú estás pisoteando el nombre de Dios, déjame decirle, te va a venir cosa peor aún todavía. Porque su palabra, lo que el hombre sembrare, eso cosechará, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no le tienen temor a Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Cuánto bendice el nombre de Dios, amados hermanos? Es importante tener un temor santo hacia Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Su palabra lo dice. Dice la Biblia, mi amor. Así que, hermanos, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque hay que tener un temor a Dios, un temor santo, un temor de reverencia, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. Un temor santo a un Dios poderoso, el creador de todas las cosas, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Cuando leemos la palabra de Dios, a través de la palabra encontramos visiones del cielo y vemos cómo los serafines adoran alrededor de su trono, continuamente diciendo, santo, 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 dice la palabra de Dios, Isaías 6, ¿cuánto bendice el nombre de Cristo? De tal manera que los serafines, cuando le canta santo, santo, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, escucha esto, con 6 alas, pero con 2 alas cubren sus pies, y con 2 alas cubre su rostro, y con 2 alas vuelan. Fíjate, hermanos, de tanto que es su temor hacia Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Y ahora el pueblo rebelde de 2022, siglo XXI, no le tiene temor a Dios. No le tiene temor a Dios, amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Ahí miramos, mis amados hermanos, cómo necesitamos tenerle temor a Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Un temor santo, dice la palabra de Dios, amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Este Dios todopoderoso, mis amados hermanos, nos ha llamado por amor a Él, para servirle, mi amados hermanos, para adorarle como Él quiere. Bendito es el nombre de Cristo, con temor y reverencia, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo, amados hermanos? Bendito es el nombre de Dios. Si estamos agradecidos, vamos a bendecir el nombre de Dios con gratitud, ¿verdad que sí? Esto, mi amor, debemos de hacerlo por agradecimiento, por amor a Él, mi amados hermanos, si tenemos un temor santo, si tenemos reverencia hacia Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Bendito es el nombre de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Dice Proverbio 8:13, amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Cuando tenemos temor a Dios, vamos a aborrecer el mal. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Qué significa? Vamos a aborrecer el pecado. Vamos a aborrecer lo malo. Vamos a aborrecer la perversidad. De su palabra lo dice, ¿o no, amados hermanos? El temor de Jehová es aborrecer el mal. Todo lo que no le agrada a Dios hay que aborrecerlo, amados hermanos. De tal manera de no ser partícipe, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Bendito es el nombre de Dios. De no ser partícipe del pecado, amados hermanos, su palabra lo dice, ¿verdad que sí? El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, o sea, la altivez, la arrogancia,
el corazón orgulloso, todo eso, el mal camino, la boca perversa, aborrezco, dice el Señor, mi amados hermanos. ¿Puedes entender? Dios aborrece lo malo, amados hermanos. Y todo aquello que le tiene temor al Señor debe de aborrecerlo. No se participe, mi amados hermanos. ¿Verdad que sí? Mucha gente miraron en hace como 2 años y en este año también. Se hizo popular que dijeron, fueron muy salmistas, hasta proverbio y sacaron, mi amado, diciendo, el sabio mira el mal y se aparta. Bendito es el nombre de Cristo por el 19. O el bicho que usted ya sabe, para no congregarse, ¿verdad que sí? El sabio mira el mal y se aparta, dicen, amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Pero miran el pecado, no se apartan, más se revuelcan. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Miran la cosa que a Dios no le agrada, no se apartan, más se revuelcan, tan más oído prestan. Escuchan los chismes hasta, ¿qué pasó? Y hasta se quedan ahí. Y luego, dígame qué más, ¿verdad que sí? Porque nos apartan. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Si miran que hay chisme, hay calumnia, ¿qué hace? En vez de apartarse, más se acerca. Entonces, no sea hipócrita. Hay mucha gente que soy hipócrita, que ahí dice, miran el mal y se aparta, dice el COVID, porque no se quiere congregar, no me quiero enfermar en la iglesia, no me quiero contagiar, dicen muchos hipócritas, amados hermanos. Pero bien que le presta atención a los chismes, ¿verdad que sí? A la crítica, ¿verdad que sí, amados hermanos? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Se puede alabar al Señor? Que chocaron al vecino. ¿Qué pasó? Hasta ahí, hasta se asoma por la ventana, ¿verdad que sí? Mira que golpearon al vecino. ¿Cómo? Hasta se asoma, ¿verdad que sí, amados hermanos? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Se puede alabar a Cristo? Bendito es el nombre de Dios, amados hermanos. ¿Se puede alabar a Cristo? ¿Cuánto bendice el nombre de Dios, amados hermanos? ¿Quién vive? Y a su nombre. El tener temor de Dios es, mi amor, tener la debida reverencia y respeto por Él. Y hacer todo lo que se requiere de nosotros para servirle a Él, mi amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Está frente a su trono y hacer todo con reverencia, agradándole todo el tiempo, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Si sabemos que vamos a dar cuenta algún día, mi amados hermanos, necesitamos tener temor a Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Todos aquellos, si tú no sabes que vas a dar cuenta algún día delante de Dios, déjame decirle que vas a dar cuenta. Bendito es el nombre de Dios. Sea para bueno o sea para malo, o sea, que sea para vida o sea para muerte, vas a dar cuenta. Su palabra dice que hasta Él se doblará toda rodilla. Toda boca confesará que Él es el Señor de señores, para la gloria de Dios Padre, ¿verdad que sí? Y todo lo que hacemos cuando estamos en este cuerpo por ahora, amados hermanos, sean buenos, sean malos, dice la palabra que se están apuntando en los libros allá en el cielo. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Aparte del libro de la vida, hay otros libros que la Biblia dice que está anotando cada cosa que hacemos, amados hermanos. Hacemos lo bueno y se está apuntando. Hacemos lo malo y se está apuntando, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Su palabra lo dice claramente, Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. Ahí está escrito, se abrirán los libros, dice la palabra de Dios, y será juzgado cada uno conforme a sus obras, ¿verdad que sí? Dice también 1 Corintios capítulo 5, verso 10, ahí lo dice claramente la palabra de Dios también. Ahí dice la palabra de Dios claramente que vamos a compadecer ante la tribunal de Cristo, mis amados hermanos, para que cada uno dé cuenta lo que hicieron mientras estaban en el cuerpo, dice la palabra de Dios. 2 Corintios 5:10, ahí lo dice. Bendito es el nombre de Cristo. ¿Quién vive, amados hermanos? Y a su nombre, porque Él dice, y no hay cosa creada, dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Escucha esto. Ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios, mis hermanos? Su palabra dice, Hebreos 4:13, Romanos 14:11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblarán todas rodillas y todas lenguas confesarán a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, ¿verdad que sí? Porque es necesario que todos nosotros, los salvos, compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno
o sea malo, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? El pueblo necesita tener temor hacia Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Tenerle temor, un temor santo. Temer es deshonrarlo con nuestras acciones. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Con nuestras actitudes, mi amados hermanos, tener temor a Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Tenerle temor a Dios es tener temor de defraudarle, de fallarle. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Temer de no pecar, mi amados hermanos, así como lo hizo José con la esposa de Potifar en Génesis 39:9. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Cómo pues haría yo esta grande mal y pecaría contra Dios? Temer a Dios, mi amados hermanos, es cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, no lo va a hacer con los ojos codiciosos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Cuando usted tiene temor de Dios, no vas a estar babeando cuando pasa la inconversa ahí, enseñando todo ahí. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Se puede alabar al Señor? Igual la mujercita también. No va a codiciar al hombre, ¿verdad que sí? No va a mirarlo con los ojos codiciosos. Ni tanto el hombre ni la mujer. Su palabra dice, cuando tenemos temor hacia Dios, mi amados hermanos, ¿cuánto bendice el nombre de Cristo? Porque la palabra dice que por los ojos entra ¿qué? El adulterio, ¿verdad que sí? Antes que termine en cama ahí haciendo ese hecho perverso. Su palabra dice, amados hermanos, o sea, lo que es adulterio. Dice la palabra que las personas ya habían pecado antes. El pecado había entrado ¿por dónde? Por los ojos. Llegó al corazón, ¿verdad que sí? Por eso Jesús dijo que cualquiera que mirare a una mujer con los ojos codiciosos, ya adulteró con ella en su corazón. Su palabra lo dice en Mateo 5:27-28, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. Y ya cuando termina en cama, pues ahí en el adulterio, eso ya la persona había pecado antes, porque ya había mirado a la persona con los ojos codiciosos, su corazón ya había pecado antes, ya se había maquinado cómo le voy a hacer para que no me vea la esposa, o cómo le voy a hacer para que no me mire el esposo, o cómo le voy a hacer para dar mi escapada, mi escondidita. Ya había maquinado la perversidad. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Se puede alabar al Señor? Bendito es el nombre de Cristo. Por eso es importante que cada persona, hombres o mujeres, cuiden sus ojos, cuiden su corazón, cuiden lo que miran las redes sociales, cuiden lo que miran ahí en Facebook. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Porque el diablo no duerme. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? El diablo no duerme, metiendo ahí lujuria, lascivia ahí con los ojos. Por eso enseñamos y exhortamos en este lugar que las hermanitas se tienen que saberse vestir, ¿verdad que sí? Que los varoncitos también se tienen que saberse vestir como varones de Dios, ¿verdad que sí? La varoncita también como varona de Dios te tiene que saberse vestir con pudor, con modestia, dice la palabra de Dios, ¿verdad que sí, amados hermanos? Bendito es el nombre de Cristo, para que nadie, ningún carnal la mire con los ojos codiciosos. Escucha esto, porque si aquel carnal lo mira con los ojos codiciosos, lo está mandando al infierno. Es lo que está pasando. Y la persona está haciendo piedra de tropiezo para esa alma. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Y entonces, si Dios tenía esperanza de salvarlo, pero aquel con su chuletón, pues lo acaba de mandar al infierno. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Se puede alabar a Cristo? Y lo más triste, amados hermanos, que miramos que muchos esposos, ¿cómo es posible que permiten eso? ¿Cómo permiten eso? Que otro ande comiendo a sus mujeres con los ojos. ¿Cómo muchos sinvergüenza permiten eso, amados hermanos? ¿Se puede alabar a Cristo? ¿Cómo es posible que muchos maridos, muchos esposos permiten que otros hombres la estén codiciando a sus esposas cuando la miren comiendo con la mirada, cuando la palabra dice que el adulterio viene por los ojos? ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? ¿Tendrá temor ese varón hacia Dios? ¿Tendrá temor esa varona hacia Dios? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo que hace eso? ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? ¿Cómo es posible que el varón permite eso, que haciendo su mujer ahí chuleteando a los carnudos? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Se puede alabar al Señor? No, ese no te queda, está muy flojo. Ponte otro más apretadito. Dice. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Así se encuentra hoy las iglesias, mi amados hermanos. Hermanita, aún muchas iglesias supuestamente sana doctrina, de sano no tienen nada. Si el pastor carnal permite eso, andan las hermanitas así con falditas largas, pero bien entalladitas, así camina, y se le queda todo marcado el cuerpo, amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Camina como la pingüina, así apretadito ahí, enseñando todo el bulto. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Dónde está el temor hacia Dios ahí? Y luego no es donde hay reverencia. Ni reverencia tiene, porque de repente está el predicador y no se siente la mus endemoniada con la pierna cruzada.
y se le mira toda la marca ahí. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Se puede alabar a Cristo? Lo están acabando de mandarlo al infierno, amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Y los pastores carnales, pues les gusta ahí, por eso no dicen nada, no predican. Les gusta que las hermanitas están enseñando entre piernas, amados hermanos. Por eso no predican en contra de eso en muchas iglesias, porque son pastores carnales, amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Hermanita y con mallita y con pantalones pegaditos, no dicen nada los carnales. ¿Por qué? Porque son carnudos los que están predicando en muchas iglesias. Se sienten las hermanitas en la primera fila, ahí están con la pierna cruzada y el pastor predicando, el carnal ahí se mira entre las piernas, amados hermanos. Que Dios reprenda al diablo. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Así se encuentran muchas iglesias hoy en día, amados hermanos. De tal manera que tartamuda para predicar, amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Se puede alabar al Señor? ¿Se puede alabar a Cristo? ¿Dónde está el temor hacia Dios, pues, amados hermanos? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Por eso decía al principio, amados hermanos, que en la iglesia moderna hay mucho amor por Dios, pero poco temor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Cuando la palabra dice claramente que hay que tener un temor santo hacia Dios, mis amados hermanos. Un temor santo. Sabemos que es un Dios de amor, pero también es un juego consumidor para los rebeldes, mis amados hermanos. Para los que aquellos que pecan deliberadamente, es juego consumidor, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Si no tenemos temor a Dios, mis amados hermanos, vamos a tomar la cosa a la ligera, mis amados hermanos. Y será terrible la consecuencia, el último. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Su palabra dice, Hebreos 10, 26 a 27. Dice Hebreos 10, 26 al 27. Él bendito es el nombre de Dios, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Verdad que sí? Sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que han de devorar a los adversarios, dice la palabra de Dios. Fíjense, amados hermanos. Ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Todo aquello que pecan deliberadamente, todo aquello que no tienen temor hacia Dios, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Es cierto que Dios es un Dios lleno de gracia, sí, de misericordia. Amén, gloria a Cristo. Y que Jesús murió por nuestra salvación. Bendito es el nombre de Dios. Para que nuestros pecados sean perdonados cuando nos arrepentimos de ellos. Pero eso no es excusa para pecar cuando queramos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Eso no es excusa a no temerle. Eso no es excusa, mis amados hermanos. Eso no es excusa. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? El pueblo de Dios necesita y se le invita. Y el pastor tiene que enseñar una y otra vez constantemente, si es necesario todos los días, en decirle que hay que tener temor a Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Bendito es el nombre de Dios. Así como el Señor le decía a Israel, le recalcaba una y otra vez: Israel, tema a Jehová. Israel, tenle temor a tu Dios. Israel, tenle temor a Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Israel, aprenda a temer a Dios. Bendito es el nombre de Cristo. Porque al ser humano se les olvida, ¿verdad que sí, amados hermanos? Se le olvida lo que no le conviene a muchas veces, ¿verdad que sí? Bendito es el nombre de Cristo. Se le hace fácil olvidarme. Y más cuando se opone a la palabra de Dios, pues se le olvida más facilito, ¿verdad que sí? ¿Y por qué Israel se le tenía que recordarle a cada rato? Y así es el pueblo, se le tiene que recordarle a cada rato. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Así que el pueblo, téngame paciencia si le recuerdo cada rato, y le voy a hacer recordar hasta la venida de Cristo. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Porque esto es importante, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Si realmente tenemos temor de Dios, esto nos llevará a una profunda relación personal de amor con Dios. Está escrito: al Señor tu Dios, ¿qué? Adorarás y a Él solo servirás, dice la palabra de Dios. Lucas 4:8. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Cuando el Satanás intentó a Jesús, ¿verdad que sí? Cuando fue llevado al desierto, ¿verdad que sí? En el ayuno de 40 días, 40 noches, ¿qué le dijo? Escrito está: al Señor tu Dios, ¿qué? Adorará y a Él solo, ¿qué? Servirá, dice la palabra de Dios. Y está escrito en Santiago también 2:19: aún los demonios creen y tiemblan. ¿Le tienen más temor los demonios, mi amados hermanos, a Dios que la persona rebelde? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? El diablo aún tiene temor a Dios, los demonios tienen temor a Dios, mi amados hermanos. ¿Y qué pasó con la generación 21? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? La iglesia moderna.
¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Se puede alabar a Cristo? La iglesia moderna no le tiene temor a Dios. Escucha la palabra, escucha las enseñanzas, escucha las prédicas, pero por su rebeldía son más rebeldes que los demonios. Aleluya, que Dios nos ayude, amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Cuando la palabra dice que el diablo solo al Señor adorará y a Él solo servirá, los demonios creen y tiemblan de la presencia de Dios, mis amados hermanos, cuando medito en la palabra de Dios. Esta relación que tenemos con Él la llevaremos hasta la eternidad, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Bendito es el nombre de Dios. Muchas personas, mis amados hermanos, no le tienen temor al Señor. Y seguiré predicando esta palabra hasta la venida de Cristo. Aunque la persona ahí nos manda a veces unos mensajes amenazándonos que dejemos de predicar así, lo seguiremos anunciando. Porque no le tenemos temor a nadie, amados hermanos, sino solamente a Dios. Su palabra dice, mis amados hermanos, os amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, después de nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed, bendito es el nombre de Dios. ¿A quién? A Dios. Lo dice Mateo 10:28. No temáis a aquel que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temer más bien aquel que mata el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién hay que temerle? A Dios, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Bendito es el nombre de Dios. Hoy la gente prefiere tenerle temor a las cosas, mis amados, que son terrenales, en vez de tenerle temor a Dios, a nuestro Dios bendito, amados hermanos, al Rey de gloria, al Rey de reyes. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Muchos dicen, pues mi Dios es un Dios de amor, no me creo que me va a castigar. Dicen los testigos de nadie, los testigos de Jehová, Dios es un Dios de amor, no va a enviar a nadie al infierno, por eso no creen en el infierno. Díselo solo Jesús, que es un Dios de amor, no manda a nadie al infierno. Igual como el católico, que Dios es un Dios de amor, que manda a la gente a un lugar intermedio. De tal manera, mis amados hermanos, ¿puedes entender? Que Dios no va a mandar a nadie al infierno porque es un Dios de amor. ¿Quién te dijo eso? Cuando la palabra dice claramente que Él es un Dios de amor con sus hijos, con los salvos, con los fieles. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Pero juego consumidor con el pecado. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Su palabra lo dice, amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Bendito es el nombre de Dios. Por eso es tan importante, amados hermanos, en tener temor santo a Dios. Y cuando le tenemos temor santo a Dios, mis amados hermanos, hay recompensa, hay bendición en nuestra vida, amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Hay bendición en nuestra vida, su palabra lo dice, mis amados hermanos. Cuando leo Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es temor de Jehová, dice la palabra de Dios. Cuando tenemos temor a Dios va a haber sabiduría, va a haber conocimiento, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Verdad que hay recompensa? Dice la Biblia que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿verdad que sí? Cuando la palabra dice claramente, mis amados hermanos, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios, amados hermanos? ¿Quién vive, amados hermanos? Y a su nombre y a su iglesia, bendito es el nombre de Dios. Su palabra dice también Salmo 121:1. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y su mandamiento se deleita en gran manera. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Será bienaventurado ese hombre. Bendito es el nombre de Cristo. Glorias al Señor Jesús, mis amados hermanos. Aleluya. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Casi lo mismo como Proverbios 1:7. Buen es el entendimiento, tiene todo lo que practican sus mandamientos, su lor permanece para siempre. Bendito es el nombre de Cristo. Proverbios 19:23, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Fíjense, amados hermanos, hay bendiciones para los que tienen temor a Dios, hay galardones. Bendito es el nombre de Cristo, ¿verdad que sí, amados hermanos? Es bienaventurado, es la palabra de Dios. El temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Proverbio 19:23. Proverbio 14:26-27 dice, en el temor de Jehová está la fuente
está la fuerte confianza y esperanza tendrá su hijo. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Wow, mi amados hermanos, hay bendición. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Santo es el Señor Jesús. Bendito es el nombre de Dios. Hay bendiciones, mi amados hermanos, para los que le tienen temor a Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Santo es el Señor Jesús. ¿Quién vive, amados hermanos? Y a su nombre, gloria a Cristo. A su iglesia, en victoria. Salmo 128, estoy terminando. Bendito es el nombre de Cristo. Fíjese lo que dice Salmo 128. Bendito es el nombre de Dios. Ahí donde empezamos. Gloria a Cristo. ¿Qué dice? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Fíjense, amados hermanos, bienaventurado, dichoso, bendecido. Fíjense lo que dice la palabra, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Cuando comiere el trabajo de tus manos, bienaventurado será y te irá ¿qué? Bien, dice la palabra de Dios. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendito es el nombre de Dios. Habrá bendición, dice la palabra. Cuando le tiene temor a Jehová, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Fruto bueno, no fruto malo. No chisme, ¿verdad que no? No mitote. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Bendito es el nombre de Dios. Así será tu mujer y llevarán fruto como la vid, que llevarán fruto a los lados de tu casa. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Pero hoy aquellos que no tienen temor de Jehová, ¿qué llevan? Llevan problemas, es lo que lleva alrededor de la casa, ¿verdad que sí? Problemas alrededor con los vecinos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Bendito es el nombre de Dios. Cuando la palabra dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Por eso bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande su camino, cuando comiere el trabajo de tus manos, bienaventurado será y te irá bien. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa, bendito es el nombre de Cristo. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Verdad que sí? Porque un hombre que tiene temor de Dios, mi amados hermanos, va a enseñarle a su familia, a sus hijos, los estatutos, los decretos de Dios, ¿verdad que sí? Le va a repetir cuando se levante, a mediodía, en la tarde, cuando se acueste, cuando se levante, le va a repetir constantemente, va a tenerle, si es necesario, hasta los postes, hasta la puerta de sus casas, en las paredes, y la palabra de Dios enseñándole todo el tiempo, ¿verdad que sí? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Así será. Así en su casa, amados hermanos, ¿verdad que sí? Tienen Salmo 91 abierto por la mitad, así al estilo católico. Así tiene la Biblia como amuleto, que Dios reprenda al diablo, amados hermanos. Tiene Salmo 91 abierto por la mitad, ahí metido, ahí parado, ahí en la sala, en el centro de entretenimiento. Ni siquiera lo leen, ni siquiera lo meditan. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Cuántas personas así no están, amados hermanos? Tengo Biblias de hebreo, hasta tengo en arameo, o hasta tengo en latín, tiene un montón de Biblias, pero ni siquiera los leemos, hermano. Vergüenza, ¿verdad? Decir que tiene un montón de Biblias. Si con una no la lee, imagínate, pues va a leer con toda esa Biblia que tiene. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Bendito es el nombre de Dios. ¿Se puede alabar a Cristo? No le digo que no es malo que usted tenga Biblia, la Biblia, de estudio, de enseñanza, es bueno, gloria a Dios, pero léela, medítala, escudriñala. Bendito es el nombre de Cristo. Compáralo con las otras Biblias de enseñanza. Bendito es el nombre de Dios. Porque yo así tengo muchas Biblias. Medito la palabra del Señor. Yo entiendo así la palabra y luego medito otro libro de estudio, otro libro de estudio. Ahí estoy hasta con 4 o 5 Biblias en la mesa, pero ahí meditando el tema que estoy escudriñando. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Así quiere el Señor. No que lo tengamos ahí adornadito, ahí como amuleto. No que lo tengamos en el carro. No, no, amados hermanos. Eso a Dios no le agrada. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Eso déjenselo a los católicos. Eso déjenselo a los idólatras. Dios nos ha dado la palabra para conocerle mejor, para tenerle temor a Él, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Cómo vamos a conocer más a Dios? A través de la palabra de Dios. ¿Verdad que sí, amados hermanos? Bendito es el nombre de Cristo. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. Gloria a Cristo.
Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Gloria a Cristo Jesús. Hay recompensa y bendiciones cuando comiere el trabajo de tus manos. Bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Glorias al Señor. Glorias al Señor Jesús. Bendito es tu nombre, oh Dios. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito.